Buenas tardes. Nosotros somos el grupo No, ¡Marrano! Marrano. El día de hoy les brindaremos información acerca de la leucemia. Antes de empezar a hablar sobre la leucemia y todo lo que deriva de ella, necesitamos saber un poco sobre la sangre. La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos. Esta transporta las células necesarias para llevar a cabo las funciones vitales, como lo son el respirar, la formación de sustancias y el defenderse de agresiones. La cantidad de sangre de una persona está en relación con su edad, su peso, su sexo y su altura. Una persona adulta tiene entre 4,5 y 6 litros de sangre. Esto equivale a un 7% de su peso corporal. También necesitamos saber los componentes de la sangre. La sangre se compone por glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos, y son las células más numerosas de la sangre. Se encargan de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta el resto de los tejidos. Su siguiente componente son los glóbulos blancos, o también reciben el nombre de leucocitos, y se encargan de defender el organismo contra el ataque de bacterias, virus, parásitos y hongos. Su tercer componente son las plaquetas o trombocitos. Son fragmentos celulares que participan en la protección de las paredes de los vasos sanguíneos, y estas producen diversas sustancias que ayudan a la cicatrización de las heridas. Y su último componente es el plasma, y es la parte líquida de la sangre, y nos sirve como transporte para los nutrientes y las células sanguíneas. También contiene diversas proteínas, en las que destacan las inmunoglobulinas, la albumina y los factores de coagulación. Y para terminar con la sangre, lo último que necesitamos saber son sus funciones principales, las cuales son el transporte. La sangre nos ayuda a transportar el oxígeno desde los pulmones hacia las células y el dióxido de carbono desde las células hacia los pulmones. También transporta nutrientes desde el tubo digestivo hacia las células del tejido. Su segunda función es la de regulación, ya que supervisa la temperatura del cuerpo y la mantiene en un nivel equilibrado. También controla la concentración de iones de hidrógeno en el cuerpo y nos ayuda a regular la presión sanguínea. Su última función es la de protección, ya que tiene la tarea de proteger al cuerpo de las infecciones y las enfermedades causadas por las bacterias. Los glóbulos blancos son los encargados de salvaguardar los diferentes órganos del cuerpo, produciendo anticuerpos capaces de eliminar los gérmenes y virus que puedan causar serios daños. Un vaso sanguíneo es una estructura hueca y tubular que conduce la sangre impulsada por la acción del corazón, cuya función principal es transportar nutrientes, oxígeno y desechos del cuerpo. Se clasifican en arterias, arteriolas, venas, médulas y capilares. Los vasos sanguíneos forman parte del aparato circulatorio. Las arterias son las encargadas de llevar la sangre desde el corazón a los órganos, transportando el oxígeno y nutrientes. Esta sangre se denomina arterial u oxigenada en la circulación mayor. Las arterias tienen las paredes gruesas y ligeramente elásticas, pues soportan mucha presión. Los músculos de sus paredes, que son del tipo músculo liso, les permiten contraerse y dilatarse para controlar la presión arterial y cantidad de sangre que llega a los órganos. Transportan sangre oxigenada. Las arteriolas son el resultado de las ramificaciones de las arterias. Estas conducen la sangre a los capilares. Sus paredes están formadas por músculo liso y son las que oponen mayor resistencia al flujo sanguíneo. Esta constricción sirve para reducir la presión de la sangre al entrar en los capilares. Los capilares son vasos de paredes muy finas que comunican las arteriolas con las vénulas. Se caracterizan por el intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas en los tejidos. Los productos de desecho y dióxido de carbono, cuando regresan de los tejidos a las vénulas, son los que se encuentran en mayor cantidad en tejidos activos. Las vénulas son las que recogen la sangre de los capilares. Cuando las vénulas se van uniendo conformando las venas, poseen las mismas capas que las venas,
la luni externa o adventicia, la capa media y la íntima o endotelio. Las venas, por otra parte, llevan la sangre desde los órganos y los tejidos hasta el corazón, excepto las venas que conforman la vena porta que se dirige primero al hígado, y desde este a los pulmones, donde se intercambia el dióxido de carbono CO2 con el oxígeno del aire inspirado. Esta sangre se llama venosa y es de color más oscuro. Posee válvulas unidireccionales que impiden el proceso de la sangre. Las venas de la circulación general traen sangre de todas las partes del cuerpo, al lado derecho del corazón. Con esto podemos aclarar que la dirección sanguínea es la siguiente. El corazón transporta la sangre a las arterias, estas a las anteriores, estas pasan a los capilares y van a llegar a las vénulas, llegan las venas y estas terminan transportando la sangre desoxigenada al corazón. La estructura del sistema cardiovascular es repetitivo y consiste en la disposición concéntrica de 3 capas de diferentes variedades de los 4 tejidos básicos, que son las siguientes: túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. De una manera muy breve vamos a explicar lo que es la hemodinamia. La hemodinamia van a ser las fuerzas involucradas en la circulación de la sangre a lo largo del cuerpo. Básicamente en ella vamos a analizar lo que es la mecánica del corazón y la dinámica sanguínea a través de las diferentes estructuras como lo son los capilares, las arterias y las venas. Dentro de la hemodinamia existen también factores que afectan el flujo sanguíneo, como lo es la presión sanguínea y la resistencia vascular. La presión sanguínea es generada a través de la contracción de los ventrículos. Esto significa que entre mayor flujo de sangre exista, mayor presión arterial o presión sanguínea habrá. Por otro lado, la resistencia vascular será la oposición al flujo de la sangre debido a la fricción entre la sangre y las paredes de los vasos sanguíneos. Esto dependerá del tamaño de la luz del vaso sanguíneo y de la viscosidad de la sangre. Cuanto más pequeño es la luz, mayor será la resistencia al flujo. De esta manera nos damos una idea de todo lo que engloba lo que es la hemodinamia. Leucemia. El término leucemia se refiere a un grupo de cánceres de la médula ósea roja en los que glóbulos blancos anormales se multiplican sin control alguno. La acumulación de estos glóbulos blancos cancerosos en la médula ósea interfiere con la producción de glóbulos blancos rojos y plaquetas. Como consecuencia de esto, se reduce la capacidad de la sangre de transportar oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo, aumentando mayormente la susceptibilidad de sufrir infecciones y alterar la hemostasia. En la mayoría de las leucemias, las células cancerosas se diseminan a los ganglios linfáticos, hígado y vaso, causando el aumento de respectivos tamaños. Todas ellas producen síntomas usuales de anemia, ya sea cansancio, intolerancia al frío y palidez de la piel. Además, también se puede presentar pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos, sangrado excesivo e infecciones recurrentes. En general, las leucemias se clasifican en agudas, ya sean que los síntomas se desarrollen rápidamente, y crónicas, si los síntomas pueden tardar en desarrollarse años. Según los síntomas de inicio y las células implicadas, hay 4 tipos de leucemias: leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloides aguda, leucemia linfoblástica crónica, leucemia mieloide crónica. La leucemia mielógena aguda es una neoplasia maligna originada en una célula hematopoyética multipotencial. Se caracteriza por proliferación clonal de células blásticas anormales y trastornos de la producción de células sanguíneas normales, que resultan en anemia, trombocitopenia y cifras de leucocitos bajos, normales o altos, dependiendo del número de células leucémicas en la sangre. Las condiciones predisponentes al desarrollo de la leucemia mielógena aguda cuentan con factores ambientales como es el contacto a radiación, benceno, agentes alquilantes y al humo de tabaco, además de enfermedades adquiridas como la mielofibrosis primaria, trombocitopenia esencial y politemia vera.
Otro de los factores que pueden provocar este tipo de enfermedad son el síndrome de Down, la anemia de Fanconi, el síndrome de Seckel, entre otros. Los principales síntomas y signos que tiene este tipo de enfermedad son anemia, palidez, fatiga, debilidad, palpitaciones y disnea por esfuerzo, o bien trombocitopenia, equimosis, petequias, epistaxis, hemorragia gingival, hemorragias conjuntivales y hemorragia prolongada posterior a cortaduras menores. La leucemia mielógena crónica es una enfermedad en la que hay un aumento de granulocitos, que son un tipo específico de glóbulos blancos. La mayoría de las personas con este tipo de patología sufren del gen llamado cromosoma de Filadelfia, que se transmite de padre a hijos. La leucemia linfocítica aguda es una enfermedad neoplásica de linfocitos inmaduros o células progenitoras de linfocitos, tanto del linaje de células B como T. Los niños con síndrome de Down son una de las principales víctimas de esta patología, debido a que esta condición aumenta de 10 a 30 veces los niveles de padecerla. Además que en los pacientes con síndromes genéticos, como es el síndrome de Bloom, también se da. La exposición in útero a los rayos X diagnósticos incrementa ligeramente el riesgo de esta patología. Los síntomas pueden ser insidiosos o agudos y tener características generales que reflejan el grado de insuficiencia de la médula ósea y la amplitud de la diseminación extramedular. Son característicos los signos o síntomas de anemia, por ejemplo, palidez, fatiga y letargo, y en la población de pacientes mayores, disnea, mareo o angina de pecho. La leucemia linfocítica crónica es una enfermedad neoplásica caracterizada por la acumulación de linfocitos pequeños de apariencia madura en sangre, médula ósea y en tejidos linfoides. Hasta el momento, los médicos no han encontrado ningún factor que incremente el riesgo de padecer la leucemia linfocítica crónica. La edad promedio del paciente en el momento del diagnóstico son 67 años, el 25% de los pacientes son asintomáticos y la enfermedad se detecta debido a linfocitosis o al crecimiento de los ganglios linfáticos. Los pacientes con enfermedad avanzada suelen perder peso, así como tener infecciones recurrentes, hemorragia y anemia sintomática. Generalmente, la forma en que se descubre esta patología es mediante exploración física, en la cual el médico buscará signos físicos de leucemia, como palidez de la piel por la anemia, ganglios linfáticos inflamados y agrandamiento del hígado y del vaso. Además, el análisis de sangre. Al observar una muestra de sangre, el médico puede determinar si tienes niveles anormales de glóbulos rojos, blancos o plaquetas, lo que puede indicar que tienes una posible leucemia. Análisis. Y por último, el análisis de médula ósea. Tu médico puede recomendarte que te sometas a un procedimiento para extraer una muestra de médula ósea del hueso de la cadera. Esta se extrae con una aguja delgada y larga. Se envía a un laboratorio para que investiguen la presencia de células de leucemia. Las pruebas especializadas de las células pueden revelar algunas características que se usan para determinar las opciones de tratamiento. El tratamiento para la leucemia depende de muchos factores, entre los que se encuentran tu edad, tu salud en general, el tipo de leucemia que padezcas y si se ha extendido a otras partes del cuerpo, incluido el sistema nervioso central. Entre los tratamientos que podemos encontrar está la quimioterapia, el cual este tratamiento usa medicamentos con sustancias químicas para matar las células de la leucemia. Es posible que recibas un medicamento o una combinación de varios. La radioterapia usa rayos X u otros haces de alta energía para dañar las células de leucemia y detener su crecimiento. Durante la radioterapia, te recuestas sobre una camilla mientras una máquina grande se mueve a tu alrededor y dirige la radiación a puntos específicos del cuerpo. Y el trasplante de células madre. Un trasplante de células madre es un procedimiento para reemplazar la médula ósea enferma por médula ósea sana. Antes de un trasplante de células madre, recibirás dosis altas de quimioterapia o de radioterapia para destruir la médula ósea enferma. Luego recibirás una infusión de células madre formadoras de sangre que ayudan a reconstruir la médula ósea.